Para tejer el cuerpo, entonces vamos a tejer en un anillo mágico o deslizado 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es nuestra primera vuelta. Cerramos bien nuestro anillo. Vamos con la vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí está el primer aumento. Así vamos a ir haciendo aumentos en cada punto. Al terminar vamos a tener 12 puntos. Aquí ya voy en el quinto aumento. Y aquí el sexto aumento. Una vez hecho ya los 12 aumentos, vamos con la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto. Marcamos nuestro punto de inicio y en el que sigue hacemos un aumento. Un punto y en el que sigue un aumento. Esta sería nuestra vuelta 3 y al final tendríamos 18 puntos. Aquí ya terminé mi vuelta 3, vamos con la vuelta 4 donde haremos 2 puntos. Hacemos el primero, lo marcamos, hacemos uno más y en el que sigue hacemos el aumento. Así vamos a hacer toda esta vuelta, 1, 2 puntos y en el que sigue el aumento. Al terminar esta vuelta, que es nuestra vuelta 4, vamos a tener 24 puntos. Vamos a empezar la vuelta 5. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos. Hacemos el primero, lo marcamos, hacemos 2 más, 1, 2 más, ya son 3 y en el que sigue un aumento. Nuevamente 1, 2, 3 puntos, un aumento, así todo hasta terminar esta vuelta, que es la vuelta 5, y al final nos tienen que quedar 30 puntos. Vamos con nuestra última vuelta de aumentos, que es la vuelta 6. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos. Tejemos el primero, 1, 2, 3 y el cuarto punto, en el que sigue un aumento. Y así vamos a hacer toda esta fila con 4 puntos, un aumento, hasta terminarla. Y nos tienen que quedar 36 puntos. Al terminar lo que es la vuelta 6, vamos a hacer la vuelta 7, 8 y 9, un punto en cada punto. Aquí ya tejí hasta mi vuelta 9. Vamos a cortar la lana en café para hacer el cambio de color. Ya ustedes, como les digo, deciden qué color quieren la camisita o la parte del vestidito de la ratoncita. Si es ratoncito o es ratoncita. Yo voy a utilizar rojo para hacer un ratón. Y vamos a introducir el hilo. Anudamos bien para que no se nos zafe. Y tejemos un
un punto en cada punto. Si recuerdan, nos habían quedado 36 puntos desde la vuelta 6. Así que vamos a tejer esos 36 puntos en esta vuelta. Aquí ya terminé lo que es mi vuelta 10, donde hicimos cambio de color y un punto en cada punto. Ahora vamos con nuestra vuelta 11. La vuelta 11 vamos a tejer por el bucle interno. Se fijan, en nuestro trabajo se hacen en cada punto dos cadenitas. Entonces vamos a trabajar solo tomando la de adentro, este punto de aquí adentro. Este lo vamos a dejar para después. Vamos a tejer un punto en cada punto, así por este bucle interno. Toda la vuelta igual son 36 puntos. Al terminar esta vuelta, ya que hayamos tejido por el bucle interno, la vuelta 12 y 13, que son las que siguen, ya se van a tejer normal, tomando todo el punto. Aquí voy a terminar esta vuelta, que es nuestra vuelta 11. Así vamos a ir tejiendo. Ya casi llego en los últimos puntos. Aquí están. Ahora sí. La vuelta 12, que es la que sigue, y la vuelta 13, vamos a hacer un punto en cada punto, pero ya tomando el punto completo. Ya, todo completito el punto. La vuelta 12 y la vuelta 13. Así hasta terminar. Aquí ya tejí mi vuelta 12 y la vuelta 13. Vamos con la vuelta 14, donde haremos 4 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 3 más, 1, 2, 3 y 4. En el que sigue una disminución. Nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, una disminución. Y así vamos a hacer toda esta vuelta, que es la vuelta 14. Y al final nos tienen que quedar 30 puntos. Una vez ya hecha la vuelta 14, la vuelta 15, que es la que sigue, haremos un punto en cada punto. Aquí ya terminé mi vuelta 15. Vamos por la vuelta 16, donde haremos nuevamente 4 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 3 más, 1, 3 y 4 puntos. En el que sigue hacemos una disminución. Nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, en el que sigue una disminución. Así vamos a hacer toda esta vuelta, donde nos tienen que quedar 25 puntos. 4 puntos, la disminución, puntos y la disminución. 2, 3, 4 puntos
y estaría lista la vuelta 16. La vuelta 17 vamos a hacer un punto en cada punto. Así tal cual vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, que serían 25 puntos en la vuelta 17. Así toda esta vuelta hasta terminar. Vamos a tejer ya la última vuelta del cuerpo, donde haremos 2 puntos. Esta vuelta es la vuelta 18. 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución, así toda esta vuelta, y nos tienen que quedar 19 puntos. Y vamos a rellenar ya lo que es el cuerpo. Uno, 2 puntos. Y estaría listo nuestro cuerpecito. Cortamos y vamos a rellenar el cuerpo. Ahora, lo que les decía, esta fila vamos a utilizarla a continuación. En el ratoncito es de una forma y en la ratoncita es de otra forma. Así que vamos a introducir la lana y amarramos. Perdemos esta punta de inicio donde amarramos, solo jalamos la hebra hacia adentro del cuerpo y ya rellenamos el cuerpo. Ahora, para el ratoncito solo vamos a tejer puntos bajos, así. Vamos a ir tomando este bucle que dejamos y puntos bajos. Para la ratoncita, que es esta faldita, vamos a levantar 2 cadenas iniciando desde que inicia. Si vamos a hacer la falda, si es el ratón, punto bajo como les dije. Si es para la ratoncita, levantan 2 cadenas y allí mismo van a tejer 2 varetas. Una, 2. Esta va a ser para la falda de la ratoncita. Y en cada punto que dejamos se van a tejer 3 varetas juntas en el mismo punto, así, toda la vuelta, 3 varetas, 3 varetas, 3 varetas en cada punto para la falda de la ratoncita. Pero como yo estoy tejiendo el ratón, solo voy a tejer puntos bajos, tomando el bucle que dejamos sin trabajar, así toda la vuelta hasta terminar, y estaría listo lo que es el cuerpo de nuestro ratón para continuar con sus patitas. Una vez terminada ya el borde, si es de la camisa del ratón,
o la faldita, si es de la ratoncita, solo hacen punto deslizado y cortamos el sobrante. Rellenamos muy bien y ya casi terminamos a nuestros ratoncitos. Ahora vamos a hacer las patitas y la colita, igual en el mismo color que estamos tejiendo, que es color café. Para la colita vamos a cambiar de gancho un momento. Vamos a utilizar el gancho del número 2 y vamos a pasar un poco de hilo, así que nos quede unos pocos centímetros de hilo, y vamos a hacer esto como si fuéramos a empezar a hacer cadenitas, un nudo que se recorre, un nudo corredizo. Ahora esta hebra que dejamos extra vamos a dejarla allí y tomamos la lana que viene del ovillo. Ahora lo que sigue es, vamos a tomar lazada de la hebra que dejamos pequeña y la del ovillo, solo vamos a cargar y pasar los dos bucles. Esto es para hacer la colita. Agarren bien el primer punto para que puedan pasar los dos bucles. Nuevamente la hebra que dejamos con el mismo gancho, cargamos, tomamos la hebra del ovillo y jalamos, sacamos los dos. Así vamos a hacer este procedimiento 30 veces. Aquí llevo 3 veces, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 30 repeticiones, tomando la hebra que dejamos y pasando los dos con la hebra del ovillo. Así hasta tener 30 puntos o el largo deseado de la colita. Ya eso es a gusto de cada una, si la quieren más cortita o más larga. Así vamos a ir tejiendo la colita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 puntos. Cortamos este hilo que nos quedó, puede servir para coser la colita, y este lo vamos a perder. Igual, si van a utilizar silicón, solo anudan muy bien aquí. Solo cortan las hebras y la pegan a su ratón. En caso de que sea silicón, y si no, con esta hebra se van a dar unas puntadas para unir la colita al cuerpo. Ahora siguen las patitas. Las patitas vamos a montar 7 cadenas.
4, 5, 6, 7. Vamos a comenzar a tejer en la tercera cadena. Esto quiere decir que esta primera no la tejemos, en esta tampoco, hasta esta tercera. Cargamos gancho y vamos a trabajar con medio punto alto o media vareta. Así. Vamos a hacer un aumento, 3 puntos o 3 medias varetas, 3 puntos medios altos, 2 y 3. Esta última cadena vamos a hacer 4 puntos juntos, 4 medias varetas o 4 medios puntos altos. Aquí llevo 2, 3 y 4. De este lado de las cadenas vamos a seguir trabajando con 3 medias varetas. 1, 2, 3. Y aquí en el último punto hacemos un aumento. Así, miren, va quedando así. Esta va a ser la parte de abajo de nuestro piecito. Vamos a seguir tejiendo ya con el gancho de 4, Solo lo que es la colita la tejimos con el gancho de número 2. Aquí hacemos un punto deslizado, tejemos 2 cadenas para levantar la labor y vamos con la vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a tejer 2 aumentos. Aquí ya tengo el primero, 1, 2. Vamos a tejer 3 medios puntos altos, 1, 2, 3. Ahora, en estos 4 puntos que dejamos juntos, vamos a tejer un aumento en cada punto. Esto quiere decir que van a ser 4 aumentos de medio punto alto. Aquí está el primero, 1, 2, 3 y el cuarto punto, el cuarto aumento. Vamos a continuar tejiendo de este lado y tejemos 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer los 2 puntos que nos quedan. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí está el primero y el segundo aumento. Cerramos con punto deslizado y estaría lista lo que es la base de la patita. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a tejer por el bucle interno, punto en cada punto. Así. Esto es para ya empezar a subir esta parte de la patita. Vamos a marcar nuestro punto de inicio. Aquí ya llevo 3. En total tienen que ser 22 puntos. Así todo alrededor. Aquí ya está mi vuelta 3 donde hicimos 22 puntos por el bucle interno. Vamos con la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer 6 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos y tejemos 5 más. Aquí ya serían 2 puntos, 2, 3, 4, 5
y 6 puntos. En el que sigue vamos a hacer una disminución, un punto, una disminución, un punto. Esto lo vamos a repetir 3 veces, ya solo nos falta una disminución y un punto. Ahora vamos a tejer 7 puntos. Y estaría lista la vuelta 4. En total nos tienen que quedar 19 puntos. Vamos con la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a tejer 6 puntos. Tejo el primero, lo marcamos, 5 más. Y ahora vamos a hacer disminuciones seguidas. Van a ser 4 disminuciones seguidas. Aquí está la primera, 1, 2, 3 y una más, 4. Vamos a tejer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5 puntos. En total nos tienen que quedar 15 puntos. Vamos con la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a tejer 6 puntos. Hago el primero, lo marcamos. Aquí ya son 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora, aquí vamos a hacer una disminución triple. La disminución triple es tomando 3 bucles o 3 puntos para hacer uno solo. Ya tomé los 3 bucles, sacamos hilo y terminamos el punto. Esa es la disminución triple. Continuamos tejiendo del otro costado y serían 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Nos tienen que quedar 13 puntos. Ahora, de la vuelta 7, que es la que sigue, a la vuelta 10, vamos a hacer un punto en cada punto para formar esta parte de la patita. De la vuelta 7, 8, 9 y 10. Un punto en cada punto.